Oigan, ayer una noticia muy triste, para mí muy triste y eso que ni la conocí, pero vi una película que se llamó Bellas de Noche Mm. y entonces ahí la conocí. Es cierto. Ayer cuando me enteré de la noticia estaba con alguien y lo primero es que me dijo es, ¿y sus perros? Tenía muchos perros, cuidaba perros, que recogía, que había, de alguna manera se había hecho llegar, entonces tenía muchos perros. Y lo primero que me dio mucha ternura el comentario de esta persona, porque lo primero que me dijo es eso, ¿qué va a pasar con sus perros? En el documental se muestra cómo vivía y una de sus cualidades era un amor por los perros. Yo tenía entendido, Maneli, que ella se había deshecho de ellas a raíz de que tuvo el derrame cerebral y se tuvo que ir a casa de una amiga para que la cuidaran. Entonces la amiga había buscado la manera de que ya no estuviera Pero que el rodeada de suspenso es perros. increíble. ¿De quién hablan? Wanda Seux. Wanda Seux, claro. Sí, sí, sí. Oye, pero en el documental ella ya deja ver que está muy enferma, ¿no? O sea, Sí. por ahí Sí. menciona, no sé si estaba en terapia, en quimios o algo, pero ella lo menciona ahí. Sí, tuvo cáncer muy agresivo y luego tuvo un infarto cerebral. Sí. Estuvo en Acapulco con una amiga y se la llevaron porque le dio un infarto cerebral. Pero, hombre, Juana Amanda Seux Ramírez era su nombre real. Había nacido en Paraguay en 1948, criada por su madre, quien se separó de su padre cuando ella era muy pequeña. Lo conoció hasta los 10 años de edad. En 1972, por recomendación de un novio, se decidió a cambiar su nombre por el de Wanda. Y desde entonces pasó de ser bailarina a vedette. Sí. Tuvo mucho éxito, era la bomba de oro, la Barbie de las vedettes. Ujú. Aquí en México, ella misma lo platica y lo platican en el documental. El documental es muy bonito, vale la pena que lo vea. Si no le tocó esa época de las vedettes, platican cómo les daban propinas a estas mujeres centenarios. Los hombres ricos que las pretendían y que querían quedar bien con ellos, centenarios. Ella misma dice que tuvo una fortuna increíble, pero que su mamá Le administraba la fortuna. Sí, se la carranceó. debutó también en televisión, en cine. Salió con Vicente Fernández en El Arracadas, que creo que es una de las películas más famosas de Vicente Fernández. A los 60 años todavía apareció en una revista que se llama Playboy y que es, creo que muy famosa. Ese mismo año se creó el personaje Super Wanda, que para un programa de espectáculos. Su regreso al cine fue en el 2013 con el cortometraje Perdona nuestras ofensas, de Israel Ahumada, y en el 2016 el documental Bellas de Noche. Es muy interesante porque es el ocaso, la plenitud de las vedettes de aquella época y luego su ocaso y cómo terminaron todas. Es una tragedia, Alejandro. Porque efectivamente 70s y 80s fue como el momento cumbre. ¿Se acuerdan de Todos queremos ver a Olga? Sí. Olga Brinskin, la princesa Lea, que luego fue, digamos que relacionada con el asunto de las joyas, del robo de las joyas del Museo de Antropología. De la máscara. ¿Sí? Sí. Y Wanda Seux estaba, bueno, también Lin May en su momento, que a mí me parecía, antes de que se hiciera cirugía, me parecía que era muy guapa. Ya después, híjole. Sí, no, nunca se pudo corregir ese daño. Pero sí era, y además las vimos en esa época del cine mexicano, del cine de ficheras. A todas ellas las
utilizaban en los espectáculos que salían en Bellas de Noche, así se llama una de las películas así típicas de entre Ficheras Anda el Diablo, y salían Jorge Rivero, Inclán, Borolas, Pedro Weber Chatanuga, César Bono, Alfonso Sayas. O sea, fue toda una época de las vedettes. Y Rosy Mendoza. Rosy Mendoza, claro. Angélica Chaín. Sí, claro. Sí, era de veras una generación muy, muy especial. Se enamoraban muchos tecnócratas de ellas. No, pues Sasha Montenegro, ¿no? También anda por esos años. Es de esa generación, y que no han sido sustituidas. Amira Cruzat, Grace Renat. Sí, vienen aquí muchas de sus compañeras. Que mucho éxito los cabaret en México antes del temblor. Hay un libro que lo relata. Vivir de Noche. Era muy activa en los cabaret y en los centros de espectáculo. Había una que bailaba en la copa de champán, de esas que se estaban acordando. La princesa Lea. Dora. Y una de las personas que les dio más proyección, no solo en el dicho, sino en el hecho, fue José Luis Cuevas. Él logra establecer una amistad muy cercana con muchas de las mujeres que acaban de mencionar, por la admiración que sentía por ellas, independientemente de cómo lucían, en su cercanía, las entrevistas que tenía, la forma en que hablaba de ellas y después las dibujaba, las pintaba, pues les dio otra visión a lo que era la vedette, un trato más humano, una situación que continúa después y lo menciona a raíz de la muerte de Wanda Seux, su hija, María José Cuevas, que se despide de una manera muy cariñosa, dándole las gracias por todo lo que aprendió a su lado. Ella estaba cercana a Wanda y creo que esto no es más que el resultado de la admiración y de el gusto que sentía José Luis Cuevas por este tipo de mujeres, que se dedicaban a un espectáculo muy difícil, porque no es lo mismo salir y cantar con un traje regional que quedar expuesta y además hacer muchas cosas con gracia, sin llegar a la obscenidad, sin llegar a una exhibición impúdica. Y todas las películas que acaban de mencionar caracterizan una época. Yo conozco jóvenes que hoy ya son hombres y que se adentran a ese mundo en su adolescencia para descubrir ese México nocturno del que ya no pudieron disfrutar. Y forma parte de la cultura en esa generación. Ahí radica el verdadero valor de todas estas mujeres, como en su momento lo hizo María Antonieta Pons y otras vedettes que surgieron y que son las que traen a México este tipo de espectáculo y que poco a poco fue del gusto del público. Tan es así que permea a la televisión y al cine, cuando originalmente eran nada más centros nocturnos. Descansa en paz, una gran mujer muy simpática y que pues ya descansó, ya dejó de sufrir porque sufrió mucho a raíz de todas estas enfermedades y de la pobreza. No sé qué fue más difícil para ella, si la enfermedad o la pobreza. Aquí la tienen anunciando a Wanda Seux, la película Bellas de Noche. Creo que ya la pueden encontrar en internet. Sí. Creo que está en Netflix. ¿Sí? Está en Netflix. Creo. No lo sé, yo la he visto en film latino. Ah, exacto, film latino. Ahí creo que sí, pero esa ahí cuesta 25 pesos, creo. No me puedo acordar, pero aquí está anunciando la película, que es recomendable la película por muchas. Es el triunfo de las vedettes y el ocaso, porque lo que dijo Dora es demoledor. Yo no lo había pensado, pero yo no sé si sufrieron más por la enfermedad, esta mujer, o por la pobreza. Ahí puso el dedo en la llaga, Dora. Pero yo creo que en el caso de Wanda Seux pierde mucho de su estabilidad emocional cuando muere la mamá. La mamá debe haber fallecido hace unos 13 o 14 años y ella ahí pierde mucho la estabilidad. Yo recuerdo que cuando la entrevistan a la muerte de su mamá, ella estaba en verdad devastada, pues era la única que estaba cerca de ella. Sí está en Netflix.
Pero fíjate que como comentábamos hace rato, les tocó a ellas esa como última etapa de estos políticos que gastaban el dinero, que ponían departamentos, que compraban joyas, porque incluso lo cuentan ahí en Bellas de Noche, lo cuentan ella, lo cuenta Olga Brinskin, o sea, que sí tenían como ese tipo de seducción hacia los políticos, que tú lo mencionabas ahorita, Dora. Digamos que la primera versión de ellos fue a principios del siglo XX con las famosas tiples. No sé, por ejemplo, María Conesa, que también se comentó en esos tiempos que llegó a ser amante de Plutarco Elías Calles y que salió con algunos generales. Morones. Exactamente. Entonces, esas veces todavía encontraron ese México como del gran político, donde realmente no importaba absolutamente ni la ley ni nada, sino era, pues, somos los que gobernamos, era totalmente monolítico, con el PRI que gobernaba todo, tenía todo cubierto. Entonces se daban ese tipo de lujos, ¿no? Irse a las cantinas con las vedettes y todo ese tipo de cosas, que también refleja una cultura política totalmente sui generis, que algún día tendremos que recuperar para contarla. Ojalá revivirla, ¿no? Bastante. Ajá. Hay un documental en radio, televisión española, donde Olga Brinskin narra su rompimiento con Juan Gabriel, que en alguna vez ella hace que lo programen y lo anuncien en Las Vegas y no va. Entonces se van en contra de ella, porque ella había sido la que pues había promovido la función y hubo que devolverlos las entradas y todo. Entonces ella narra todo cómo la despiden de ese trabajo, y ella pasa un periodo en que está totalmente abandonada, viviendo en Las Vegas, pero en la calle, hasta que finalmente descubre que puede ser predicadora y se dedica precisamente al negocio religioso, y le va bien. Ahí se ve cómo vive. Curiosamente es televisión española. Pues en este documental también pueden ver eso. Hay un libro, Vivir de Noche, creo que se llama. Ahorita. No, cuando la noche, cuando acabó la vida nocturna en México. Se llama Guía Nocturna, Guía de la Vida Nocturna en México. Creo que es el Ahorita lo buscamos, porque además es de una editorial que es muy difícil de conseguir, porque solo vende en un solo lugar, pero ahorita lo buscamos. Y relata todos los cabarets de la Ciudad de México en esa época. Todos. Y los hechos que ahí sucedieron. Es muy interesante. Pero vamos a escuchar a Wanda anunciando la película Bellas de Noche. Vení, no más, baila. Hola mis queridos amigos, soy la Barbie de las vedettes, soy Wanda Seux. Los invito a la Cineteca a que vean Bellas de Noche, dirigida por la extraordinaria María José Cueva. Y no se olviden que estamos ahí, las más bellas del mundo, las Bellas de Noche, en la Cineteca. Vení, no más, baila. Y es el 17 de marzo de 2017. Así soy yo, sencillita y carismática. Vení, no más, bailar, no tengas miedo, ven a bailar conmigo. Ay, que estoy soltera. No te olvides, 17 de marzo en la Cineteca.